ácido desoxirribonucleico, ni eso. Bueno, ¿qué más? Las proteínas, las histonas. Está formado por bases nitrogenadas. Ajá. ¿Cómo se forma? ¿Qué son? ¿Cómo se forman los pares de base? ¿Cómo están formados los pares de base? ¿Qué son? Purina, pirimidina. Ah, bien, son 4, ¿sí? Que se van combinando. De a 3. Bien, perfecto. Bueno, tenemos que saber que más del 80% del ADN es ADN basura, ¿sí? ¿Sabes lo que significa eso? Que no codifica para ningún tipo de proteínas, ¿sí? No cumplirá otras funciones que se están estudiando de a poco. Entonces, una parte muy poquita del ADN, que son 30.000 pares de bases, son los que van a codificar para todas las proteínas del organismo. ¿Estamos? ¿Cómo se hace la codificación del ARN? ¿Cómo codifica esas proteínas? Hay un codón que es de inicio y un codón que es de stop. ¿Sí? O sea, que cuando el traductor llega a un par de bases que le dice, acá se empieza a leer, y en el codón de stop para. Eso nos traduce a una proteína, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la proteína? El ARN de transferencia, el mensajero, el ribosomal. ¿Se acuerdan o estoy hablando cosas que no tienen idea o estoy contando cosas muy tontas? ¿Qué les parece? No se entiende, profesor. Bueno, cuando decodifican esas proteínas, ¿qué pueden pasar? ¿Qué puede pasar? O sea, ¿por qué estudiamos la genética? Una mutación, ¿sí? ¿Qué es una mutación? Es un cambio, puede ser un cambio permanente del ADN. Muy bien, perfecto. Es un cambio permanente en el ADN. También puede producirse la mutación de ¿qué? Del genoma, que en este caso, ¿qué pasa? Hay una pérdida o una ganancia de cromosomas. ¿Y qué enfermedad se les viene primero a la mente cuando decimos esto? Lo más común. Síndrome de Down. Muy bien, que es una trisomía, ¿sí? Hay una ganancia de un cromosoma en el par 21. Perfecto. Estas mutaciones, ¿cómo pueden ser? ¿Cómo se clasifican estos tipos de mutaciones? Monogenéticos y cromosomales. ¿Cómo? Cromosomales y monogenéticos, no, o recesivo y dominante. Está bien, bueno, pueden ser. Entonces pueden dar lugar a este tipo de enfermedades. Las mendelianas, ¿sí? Que se expresan en genes que son únicos, que tienen un gran efecto, ¿sí? Dentro de estas enfermedades mendelianas, ¿qué tenemos? Los trastornos autosómicos dominantes, que los más frecuentes son los que están en pantalla, le pueden hacer una captura, los pueden escribir, ¿sí? Los que vayamos mencionando durante el práctico son todas las enfermedades que sí o sí tienen que saber. ¿Bien? Igual después, si quieren, los que no lleguen a copiar o los que tengan duda, les mando. Lo que no les puedo mandar es el Power, eso no nos deja. Pero les puedo mandar lo que les haya quedado sin completar. Profe, ¿Estamos? ¿ese tabla es del libro? Este Power no es del... este la cuadro... tabla. La tabla no sé de dónde la sacaron, porque yo no hago el Power, a nosotros nos mandan todo. Pero es probable, porque hay mucha bibliografía del Power que está en el libro. Hay muchos cuadros que están en el libro. Puede ser que sí. Profe, entonces, ¿podría por las dudas enviar la foto de esta tabla después en el grupo? Porque no se ve bien por acá. Bueno, después se las mando, me fijo. Si no está en el libro, se las mando. Si no, les digo, estaba en el libro. Claro. Bueno, dentro de los trastornos autosómicos dominantes, ¿qué pueden decir? ¿Qué leyeron de esto? Marfan. Bueno, no. ¿Qué es Marfan? A ver. O sea, Marfan tiene
es un paciente que tiene una altura muy alta, dedos muy largos, dolicocefalia, no sé, eso. O acondroplasia sería, profe. Bien, perfecto. Yo entiendo lo que vos querés decir, ¿sí? El síndrome de Marfan es uno de los ejemplos de un trastorno autosómico dominante. Claro. ¿Qué otra característica tiene el síndrome de Marfan? Es que se asocia con defectos de proteínas estructurales, ¿sí? ¿Por qué? A mí me gustaría que empecemos como a organizar. Tenemos, entonces, las mutaciones. Las mutaciones producen distintos tipos de enfermedades, ¿sí? Si bien está todo correlacionado y todo se enrieda en algún momento, está bueno que también hagamos una estructura, ¿sí? Porque genética es imposible separar un síndrome de otro o de una forma de transmisión de la mutación porque está todo correlacionado. Entonces, vamos a ver. Las mutaciones, vamos a diferenciarlos en las principales enfermedades que son las mendelianas. ¿A qué se refiere una enfermedad mendeliana? A cuando lo que se expresa es un gen único, o sea, que tiene una función muy importante que no se encuentra en otro gen, ¿sí? Entonces, cuando este gen se muta, sí o sí, esa mutación se expresa en el fenotipo. ¿Sí? Es una mutación monogénica lo que se llama. Y estos patrones de herencia pueden ser a través de las enfermedades autosómicas dominantes, donde el estado del portador es heterocigoto. ¿Qué quiere decir que un portador sea heterocigoto? Que tiene el alelo, o sea, que tiene el alelo mutado y es dominante. Sí. Ese alelo. Perfecto. Un alelo mutado y uno no mutado, ¿sí? Ustedes acuérdense que de cada gen recibimos un alelo materno y un alelo paterno. Si únicamente uno de los alelos está mutado, es un estado heterocigoto. Si los dos alelos están mutados, es un estado homocigoto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el estado heterocigoto, el 50% se va a expresar, no todos, ¿sí? Y la expresión no va a ser tan grave, porque el otro alelo va a expresar de forma normal y va a poder compensar, ¿sí? Ese faltante en el caso de que sea por pérdida, porque puede ser por pérdida de función de una proteína o por ganancia de función. Por ejemplo, en pérdida de función, como un ejemplo, tenemos la osteogénesis imperfecta, ¿sí? ¿Qué hace? Produce una deficiencia de colágeno. En base a la gravedad de expresión, porque también depende de la penetrancia que tenga ese gen, ¿sí? Que puede estar más o menos reducida, y la expresividad que va a ser variable, es decir, cómo se va a manifestar ese genotipo en el fenotipo, va a ser la clínica, ¿sí? Que puede variar, por ejemplo, desde deficiencia de colágeno hasta anomalías deformantes esqueléticas muy graves. ¿Sí? Lo mismo, el otro ejemplo que tenemos es la lipomatosis, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Por ejemplo, con una ganancia de función de proteínas, la enfermedad de Huntington. ¿La leyeron? ¿La escucharon? Sí, la que se transfiere por sífilis, de la madre al hijo. Bueno, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en esta enfermedad? Se produce una proteína que se llama huntingina, ¿sí? Que es tóxica para las neuronas, ¿sí? Por lo tanto, produce una deficiencia neurológica. Es uno de los pocos casos que se produce una enfermedad por ganancia de función de las proteínas. Generalmente son por pérdida de función, las más frecuentes. Bien. Esa cosa es pérdida o ganancia. Por ganancia de función de la proteína. ¿Sí? Se vuelve tóxica. La neurofibromatosis es por pérdida de función. Y es una de las más frecuentes. ¿Qué es la neurofibromatosis? ¿Por qué se produce? Eso es muy importante. Yo sé de que afecta el sistema nervioso central y se producen como muchos bultos a nivel del trayecto del nervio. Supongo que es por una
hiperplasia o hipertrofia, ¿no? Hipertrofia. Qué vergüenza, ¿no? Bien, bueno, entonces hay dos tipos. Primero tenemos que saber eso, que hay dos tipos. Sí. La 1 y la 2, pero ya la vamos a ver más adelante. Sigamos entonces por generalidad. Entonces, tenemos las mutaciones que pueden dar enfermedades mendelianas que pueden ser autosómicas dominantes en un estado heterocigoto o autosómicas recesivas en un homocigoto. ¿Qué característica va a tener estas? Que van a expresarse de forma uniforme, ¿sí? Porque no va a haber un alelo que esté compensando esa falta. La penetrancia va a ser completa y generalmente se van a iniciar precozmente, por el mismo motivo, ¿sí? Mientras que las enfermedades de heterocigoto, las autosómicas dominantes, pueden presentarse, acuérdense de eso, a diferente edad y con distintos niveles de gravedad. Bien. Acuérdense también que las autosómicas recesivas son las que incluyen a los errores innatos del metabolismo y las deficiencias enzimáticas, la mayoría, ¿sí? Y ahí en el libro, a ver, pasemos de acá. Acá están los ejemplos, ¿sí? De las autosómicas recesivas. No sé si alcanzan a ver las más frecuentes, ¿sí? Fíjense en que son todas metabólicas. Fibrosis quística, fenilcetonuria, galactosemia, homocistinuria, enfermedades del almacenamiento lisómico, deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedad de Wilson. ¿Sí? Algunas son más conocidas y más frecuentes que otras. Y el tercer tipo que se puede manifestar estas enfermedades mendelianas es por las que son ligadas al cromosoma X, ¿sí? Ligadas al sexo. ¿Qué leyeron de esto? ¿Por qué se llaman así? Porque están conectadas a los cromosomas sexuales. Claro, perfecto. O sea, el par 26, ¿sí? Del cromosoma sexual está compuesto por una X y una Y. ¿Qué pasa? En las mujeres heredamos 2X. Entonces, si una de las X heredadas está mutada, la otra compensa. Entonces no se va a manifestar grave, no va a tener mucha sintomatología esta mutación, ¿sí? Mientras que en el hombre se llama que es un estado hemicigoto, por lo que siempre va a expresar la enfermedad, porque la Y no es complementaria de la X, ¿sí? Entonces todos los genes que expresa esa X no tienen un complementario que lo compensen, ¿se entiende? Entonces, el varón no va a transmitir esta enfermedad, pero sí van a ser portadoras todas las mujeres, ¿sí? Porque sabemos que el varón lo que transmite es la Y, no la X. Ahora, cuando tenga hijas mujeres, ahí sí la hija va a tener la X del padre, que va a ser portador, y la X de la madre, por lo que va a ser lo que decíamos hoy, heterocigota, y puede no tener síntomas. Y bueno, uno de los ejemplos de este caso es la deficiencia de glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Lo que pasa que en este caso, para que ustedes lo entiendan, como resumen, es que hay un gen único, ¿sí? Que va a producir la formación de proteínas anormales o una disminución de la producción. Ustedes, si no me entienden, me preguntan, o si les va surgiendo alguna duda, ¿sí? O algún aporte que quieran hacer de algo que hayan leído. Bien, hasta acá estamos más o menos organizados. Sí. ¿Sí? Vamos viendo cuál es la idea, cómo es la idea de que estudiemos las mutaciones genéticas, ¿sí? Según cómo las expresa el genoma. Bueno, acá tenemos el cuadrito de las enfermedades ligadas al cromosoma X, ¿sí? La más frecuente de acá de las que estamos leyendo es la hemofilia A y B. Esa es la que más vamos a ver después en la clínica. Bueno, el síndrome de Marfan, ¿sí? Que fue ¿quién lo nombró? ¿Cómo es tu nombre? Raúl. ¿Quién hablaba hoy del Raúl, del síndrome de Marfan, ¿sí? Bueno, acá además de ser un ejemplo de herencia autosómica dominante, como muy bien hoy decían, está asociada a defectos en proteínas estructurales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el síndrome de Marfan?
va a haber un trastorno de los tejidos conectivos de todo el organismo. Va a haber cambio a niveles del esqueleto, los ojos y el sistema cardiovascular, ¿sí? Predominantemente. ¿Qué es lo que van a ver en la clínica? Van a ser, como muestra ahí la imagen, pacientes que son muy altos, pero son muy altos a expensas del segmento inferior. Es decir, que de los pies al pubis hay una longitud que es anormal para la edad, pero del pubis al tronco, digamos, todo el tronco va a ser menor en proporción a la edad, ¿sí? Después los dedos, tanto de las manos como de los pies, también van a estar aumentados en longitud y van a ser muy laxos. ¿Qué más? Bueno, la cabeza dólico-cefálica, ¿sí? Que es un alargamiento antero-posterior. Y lo más característico que son las lesiones cardiovasculares, ¿sí? El prolapso de la válvula mitral que va a terminar produciendo una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué toda esa laxitud del paciente? ¿Por qué crece tanto? Porque hay alteración en el gen que codifica La fibrilina. Bien, muy bien. Entonces, la fibrilina ayuda a formar las fibras elásticas, así que hay ausencia de fibrilina, lo que debilita las fibras elásticas de aorta, ligamentos, zonas ciliares cristalinas también. perfecto. O sea, va a haber una deficiencia en el sostén. ¿Y dónde se va a producir? En los lugares donde esas miofibrillas estén más abundantes, ¿sí? Que son los que vos muy bien recién acabas de nombrar. Bien, ¿algo más? Cardiomegalia. Muy bien. Sí, está bien. Eso es todo consecuencia de la insuficiencia. ¿Qué más? Dilatación de la aorta, ¿sí? Otra cosa que van a ver característica acá, como ven en la microscopía, ven esa imagen microscópica, voy a tratar de enfocar lo más que pueda. Esas son áreas de necrosis quística, se llama, de la media, que ya lo vamos a estudiar bien, es una patología que se da en la aorta, y que se ve histológicamente igual que en todos los demás casos, ¿sí? No tiene nada particular. Y bueno, ¿cómo? No sé, pero me apareció un cartel que dice que esta reunión ya no tiene límite de tiempo. ¿Será verdad Bueno, o no? claro, nos quedamos sin tiempo. ¿Quién quiere invitarnos? Yo no tengo compu. Me parece que sí nos podemos quedar. A veces Zoom regala momentos extra en algunas reuniones. Ajá, porque acá me dice esta reunión ya no tiene, profe, o sea, de que podemos continuar. Bueno, nos quedamos, pero si se corta, alguien tiene que hacer la llamada, ¿sí? Bueno, continuamos. Bueno, seguimos. ¿Algo más para aportar? O sea, de que bueno, si esta persona que tiene Marfan tiene hijos, los hijos también van a tener ese síndrome. O sea, el 50%. Exactamente, muy bien, porque es heterocigoto, ¿sí? Ajá. Bien. Enfermedad de neurofibromatosis, tipo 1 y tipo 2. También se llama von Recklinghausen, ¿sí? Nos gusta más neurofibromatosis, la tipo 1. ¿Qué pasa acá? ¿De qué tipo es? Autosómica dominante. Autosómica, ¿qué? Dominante, muy bien. No Dominante. sé quién lo dijo porque no se me aparecen las caras cuando hablo. Bueno, ¿qué pueden decir? ¿Qué estuvieron leyendo? Esta es una de las más frecuentes también. No sé. Lesiones cutáneas, tumores neurales. Bien. Tumores neurales, bien, que son los neurofibromas. Van a estar por toda la superficie, tanto por afuera como por adentro, ¿sí? Internos y externos. A veces internamente
no tienen límite de crecimiento y que pueden comprimir órganos y así también producen efectos secundarios a la compresión. Después las lesiones cutáneas pigmentadas que se llaman manchas café con leche, ¿sí? Que son las que vemos ahí. Y los amartomas del iris pigmentados que se llaman los nódulos de Licht, que no producen síntomas. Son un hallazgo que suma a la clínica para hacer un diagnóstico. Bueno, estos tumores cutáneos, ¿sí? O neurofibromas, tienen 3 tipos, ¿cuáles pueden ser? Los cutáneos, o también llamados dérmicos, ¿sí? Que son lesiones blandas, que varían en número. Los subcutáneos, es decir, que están por debajo de la piel, son masas más firmes y dolorosas. Y el plexiforme, ¿qué característica tiene el plexiforme? Que se tienen que acordar que un 5% puede llegar a malignizarse, ¿sí? Afecta de forma difusa el tejido subcutáneo, y bueno, al igual que los otros, contiene numerosos nervios engrosados. ¿Qué puede pasar? Que al crecer de forma difusa, produzca el aumento de un miembro. Ahora les quiero mostrar el power de la micro, porque tenemos para ver la histología, si lo vamos relacionando. Bien, esto es un corte histológico de una piel, como verán, ¿sí? ¿Se ve algo ahí? ¿Pueden apreciar la imagen? Bien, tenemos la piel, ¿sí? La epidermis, con la queratina, los anexos cutáneos, y vemos acá, de forma difusa, ahora vamos a ver a más aumento, estructuras vasculares, ¿sí? Todo eso son nervios. Acá vemos otra imagen. Todos dispuestos de forma desorganizada, ¿sí? Están distribuidos en toda la dermis e hipodermis. Y acá mayor aumento. ¿Ven las estructuras nerviosas o neurales? Como hay un aumento. Si ustedes ven un corte de piel normal, se van a dar cuenta que esto no está normalmente presente. Se ven nervios así aproximadamente, como este que estoy señalando acá. Estos son los vasos. Acá vemos a mayor aumento cómo se ven las células de Schwann que forman los nervios con los núcleos ondulados, ¿sí? En forma de buzo tiene la célula. Esas son las que más predominan. Y estos nervios... ¿Cómo? Esa es la tipo 1, perdón, ¿no? Esta es la tipo 1 y la tipo 2 se ven muy similar, ¿sí? La histología. Lo que va a cambiar es la clínica. La lesión. La histología es muy similar. Perfecto. Ya continúe, perdón. Es para buscarme. Bueno, ya vamos a pasar a la 2. ¿Sí? Porque lo que se produce en la 2 son los schwannomas. ¿Sí? Los schwannomas es una proliferación de células de Schwann, básicamente sueltas. No se va a ver claramente estas estructuras nerviosas. En la 1 vemos los nervios formados de forma desorganizada y que están inmersos en este estroma. En este estroma que es mixoide y laxo, ¿sí? Con proliferación de fibroblastos también, ¿sí? Que se ven normalmente. Que es esta estructura laxa, es lo que los va a permitir diferenciar de los schwannomas, lo que les decía hoy, que son más celulares. ¿Se entiende? Sí. Bien. Perfecto.
Entonces, acá estamos para no confundirnos dentro de la tipo 1, ¿sí? Estos son los neurofibromas. En la tipo 2 lo que vamos a tener son schwannomas. Bien, este es el neurofibroma de tipo plexiforme. Acuérdense que estaba el subcutáneo y el cutáneo dérmico, que lo que los va a diferenciar es que no va a tener tanta laxitud el estroma, ¿sí? El tejido conectivo. Bien, acá vemos, ¿sí? Ese es como está bien laxo, edematoso, con algunas células inflamatorias interpuestas, esos son fibroblastos. Bien, ahora volvemos, vamos a volver al PowerPoint del coloquio. Bueno, neurofibromatosis entonces. Sí, ¿alguien quiere comentar algo? Perdón, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Me pareció que alguien quería hablar, pero se interrumpía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esto? Va a haber una proliferación de todos los elementos de los nervios periféricos, ¿sí? Todos esos elementos van a estar inmersos en ese estroma o tejido conectivo que es laxo-mitoide, ¿sí? Bien. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Por qué pasa esto? Bueno, también se puede asociar a una escoliosis, como vemos en la imagen, ¿sí? Las manchas de café con leche, que ya lo dijimos, y puede predisponer a producir otros tipos de tumores, como el tumor de Wilms, el rhabdomyosarcoma, los meningiomas, los gliomas, los feocromocitomas, y en los niños, y esto es importante, la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Neurofibromatosis tipo 1. Bien, la fibromatosis tipo 2 es la producción de schwannomas acústicos que se dan bilaterales y de meningiomas múltiples. ¿Está? ¿Por qué pasan estas cosas? Eso depende del gen que esté alterado. Es porque este gen actúa como un supresor tumoral. Entonces, cuando está mutado, deja de suprimir el crecimiento y sucede esto. ¿Sí? Acuérdense que hay genes que estimulan el crecimiento y otros que inhiben el crecimiento, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda? Profe, perdón, ¿puede volver a hablar del tipo 2? ¿Cómo? ¿Puede volver a hablar del tipo 2, porfa? El tipo 2, la característica es menos común que el 1, y lo que se produce a nivel acústico, o sea, de los oídos, ¿sí? Los schwannomas bilaterales y los meningiomas que van a ser múltiples. Es eso, es la clínica esa. Gracias. ¿Está? ¿Algo más? No, por esto. Bien. ¿Qué más? Bueno, ahora pasamos acá, nos muestra la imagen en el Power. ¿Qué nos está mostrando? A ver, ¿quién se anima a describir? ¿O qué se les ocurre que podemos llegar a charlar ahora? Hipercolesterolemia. Bien, perfecto. Hipercolesterolemia familiar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? ¿Qué es lo que pasa? Hay una mutación en el gen. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del gen que está mutado? Es relacionada con los receptores de LDL. Perfecto. ¿Que dónde están esos receptores? Los hepatocitos. ¿Cómo? Están en los ¿Dónde hepatocitos. están? Perfecto, están en los hepatocitos, ¿sí? Principalmente. Porque, ¿qué pasa con el LDL? ¿Cómo es el metabolismo del LDL? Un 7% aproximadamente circula por el plasma. ¿Y el resto? ¿Se une a qué? A la VLDL, que ingresa al hígado. Chicos, nadie va a contar nada, yo me canso, me aburro de hablar solo.
¿Nadie más va a comentar nada? Bueno. No, aunque sea, no sé, busquen en el Robbins y lean, no sé, algo para que escuchemos otra voz. Si no es muy aburrido. Lo que había entendido, por lo menos, es que Ajá. los hepatocitos sueltan el VLDL y en el cuerpo hay la lipólisis, que es el pasaje de los triglicéridos a las células que lo necesitan, y vuelve al hepatocito o como IDL o LDL. Perfecto. Y no teniendo los receptores, entonces quedaría en la circulación. No podría Claro, volver. perfecto. No se produce el almacenamiento y degradación de ese colesterol, ¿sí? Entonces queda dando vueltas. ¿Y qué puede producir? La De ateroma. Muy bien, las placas de ateromas. Pero ¿qué pasa con la mutación de este gen? Que puede presentarse de dos formas, de forma heterocigota o como homocigota. Entonces va a cambiar la clínica, que es lo que decíamos hoy, ¿sí? En los heterocigotos va a haber esos receptores, pero va a haber menos cantidad, ¿sí? Pero vamos a tener algunos. Entonces la clínica va a ser un poco más leve. Se van a presentar los fantasmas, ¿sí? Y la aterosclerosis prematura en adultos jóvenes. En los homocigotos se van a producir los santomas cutáneos y la aterosclerosis a nivel de qué, de qué arteria. Esas placas ateromas. Importantes, la coronaria, la cerebral. Perfecto, a nivel periférico también, por supuesto. Entonces, la mayoría de qué mueren. Infarto, ACV. Y muchos antes de los 30 años. ¿Está? Bien, eso va a ser la diferencia entre la forma de presentación de mutación de ese gen, ¿sí? Según sea homocigoto o heterocigoto. Bien. A ver, acá tenemos las imágenes de qué? De los santosmas, ¿sí? Tenemos santosmas cutáneos. Fíjense en acá. Fíjense en esas manitos que parecen de un niño, ¿no? Probablemente, o muy probablemente, esto sea una presentación homocigota por la edad. ¿Sí? Los santomas a nivel... Son como bolsas líquicas, tipo cutáneas. Las cutáneas y las tendinosas en adultos mayores, ¿sí? Que son las de los heterocigotos. ¿Está? Perfecto, permiso. Sí. No comprendí muy bien cómo sería la diferencia entre las presentaciones homo y heterocigotas. Pues siempre hay que asociar esto. Homocigota, la mutación es doble. ¿Sí? Está en los del gen del padre y la madre. Entonces no va a haber expresión de receptor, va a ser nula, cero receptores. Al no haber ningún receptor, va a haber todo el colesterol va a estar circulando, ¿sí? Entonces todos los síntomas y la clínica va a ser más grave y más precoz. En este caso se dan los santomas cutáneos. Y en el heterocigoto, que vamos a hacer una aproximación, va a tener un alelo mutado que no va a producir receptores y un alelo normal que va a producir el 50% de receptores. Entonces, va a haber una hipercolesterolemia, pero no va a ser tan grave como cuando no hay receptores. Entonces, en esta presentación clínica se van a ver los santomas, los cutáneos, estos son los del heterocigoto, los tendinosos, los cutáneos, la aterosclerosis de las arterias coronarias y cerebral principalmente, y los infartos precoces. ¿Sí? Gracias. Entonces, para asociarlo, para acordarnos, cutáneo en la piel es más grave. Si es más grave, es en los que se presenta más jóvenes, ¿sí? Y homocigoto. Los tendinosos son los más leves. Es una forma de asociar para después acordarnos, ¿sí?
Y lo más común es verlo acá, incluso en personas que no tienen mutación, que tienen el colesterol muy alto, en adultos, también los pueden ver en el estómago. Ahora vamos a ver una Profe, micro. Sí. Tengo una duda. O sea, para aclarar, entonces, la heterocigota sería, lo que estamos viendo son enfermedades autosómicas dominantes. ¿La heterocigota sería? Exacto. ¿Y la homocigota? Porque estas son los dos, digamos. ¿También es dominante? ¿Homocigota qué? Sería dominante o recesiva, porque Es los dos recesiva. están alterados. Recesiva. Exacto, es recesiva. Por eso yo les digo que es difícil clasificar a las enfermedades como en un solo patrón, porque tienen mucha variabilidad de presentación. Ya. Gracias. Bien. A ver, acá tenemos en la microscopía, ¿se ve algo? ¿Pueden ver? Un santelasma, ¿sí? ¿Qué es un santelasma? Acá vemos a mayor aumento, ¿sí? Es un corte de piel, ¿ven? Revestido por el tejido epidérmico, un leve infiltrado inflamatorio, ¿sí? Todos esos puntitos que ven es infiltrado inflamatorio, y a mayor aumento, ¿qué vemos? Histiocitos espumosos, ¿sí? Los histiocitos espumosos acumulan colesterol, ¿sí? ¿Está? Esto se ve a nivel de la dermis, por debajo de la epidermis en los santelasmas cutáneos. Santelasmas se llaman cuando están a nivel del ojo. Bien. Entonces, ¿alguien se anima a hacer una descripción microscópica como para que quede un ejemplo? ¿Cómo describirían esto? Corte histológico tenido con hematoxilina y oxina, que muestra un corte de piel, ¿sí? Revestido por epidermis, que se observa a nivel de dermis superficial y profunda, un moderado infiltrado inflamatorio crónico difuso, rodeando histiocitos espumosos. ¿Está? Eso sería un ejemplo de una microscopía. Bien. Volvemos al coloquio. Si no tienen dudas, ¿de la micro no tienen dudas? ¿Nadie quiere preguntar nada? Profe, ¿podría repetir cómo sería la descripción? Sí, por favor. Corte histológico de piel, revestido por epidermis, que muestra a nivel de dermis, superficial y profunda, infiltrado inflamatorio crónico difuso, que rodea histiocitos espumosos. Profe, Gracias. Sí. ahí desaparecerían las glándulas sudoríparas, sebáceas, ¿qué onda? Muchas veces las desplazan, pero no es que no tienen, ¿sí? Están desplazadas. Este es solamente un corte. Probablemente si seguimos avanzando en algún momento van a aparecer, ¿no? Pero está muy bien tu observación porque es verdad que no se ven, ¿sí? Bueno, seguimos con el... Pasamos la diapositiva. Bueno, esta es la enfermedad de von Gierke. ¿Qué es esto? ¿La leyeron? ¿La vieron? ¿Por qué se produce? ¿Por el almacenamiento de qué? De glucógeno, ¿sí? En este caso lo que hay es un aumento del glucógeno. En este caso se tiene 3 presentaciones, esta es la que se da a nivel del hígado principalmente, por lo que se va a dar en niños pequeños, y está relacionado con una esplenomegalia, así un aumento del tamaño
esplenomegalia, dije, no, esplenos de hígado, una hepatomegalia y una asociada a una hipoglucemia, porque ¿qué pasa? No se puede liberar el glucógeno que está almacenado, ¿sí? Entonces hay un déficit de glucosa, lo que también puede producir son calambres musculares, ¿sí? Todo lo que esté relacionado con una hipoglucemia. ¿Algo más? Se puede asociar a cataratas, galactosemia y termina en un hígado cirrótico. Lo que vemos acá es la microscopía. Fíjense en esto, son todos hepatocitos con vacuolas lipídicas. ¿Sí? Es eso lo que se ve. Fíjense que es muy similar a la esteatosis, o sea, es una esteatosis hepática, ¿sí? Que ustedes esto ya lo vieron. Ahí se ve a mayor volumen. ¿De qué color es el hepatocito normalmente? Es así, más eosinofílico. Bien. Profe, ¿Algo más? Bueno, sí. ¿podría explicar en breves líneas el mecanismo que va desde la, ¿cómo se llama? Desde la esteatosis hepática hacia la cirrosis, porque la cirrosis es ya cuando se incorpora colágeno, pero ¿cómo es ese proceso por etapas en breves líneas? Para entender. ¿Cuál es la diferencia entre la esteatosis y la cirrosis? Eso es lo que vos me preguntás. No, el proceso, ¿cómo es la evolución? ¿Cómo es la línea que sigue? Bueno, en la esteatosis hay una acumulación, el reemplazo, ¿sí? De hepatocitos se llenan de lípido y puede haber un inflamatorio. Si el estímulo no cede, ¿qué pasa? Empieza a haber una cicatrización, se lesionan esos hepatocitos, se mueren y empieza a haber una cicatrización. Cuando el parénquima hepático es reemplazado por tejido conectivo cicatrizal, ese estadio es el irreversible de la cirrosis, que es lo que da el patrón nodular, ¿sí? Hepatocitos atrapados por tabiques fibroconectivos o cicatrizales. Gracias. No, ¿se entendió? Muy básico lo que te digo. No, igual es para tener una noción, no es para aprender ahora. Bueno, este es el mecanismo del glucógeno, que el que tenga ganas lo puede estudiar. Bien. Y acá pasamos a otro tema bastante complicado, que es la impronta genómica. ¿Leyeron algo de la impronta genómica? Esto no lo es muy bien, yo se los recomiendo totalmente. ¿Qué ejemplo tenemos de la impronta genómica? ¿No lo leyeron a esto? ¿Les suena por lo menos o no? No me suena. Bueno. Tenemos el síndrome profe. de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. Son los dos síndromes que se van a expresar en esta patología. ¿Qué es lo que nos dice? Yo les voy a explicar muy básico qué es lo que yo puedo entender, ¿sí? ¿Qué es la impronta? La impronta habla de diferentes funciones entre el gen paterno y el materno. Es decir, ¿qué es la impronta? Es cuando se activa efectivamente uno de los alelos, el materno o el paterno. Normalmente sabemos que tenemos en cada gen 2 alelos. Bueno, cuando hay una impronta, viene uno de esos alelos improntado. Improntado significa inactivado, es decir, que no se va a expresar ese alelo. O sea que dependemos del otro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando eso se determina en el óvulo o en el espermatozoide. O sea que cuando se unen, ya está determinado. ¿Qué pasa? Cuando tenemos la impronta del alelo materno, es decir, que no se va a expresar este gen y se expresa el del padre, no, se produce el síndrome de
Prader-Willi, ¿sí? Cuando el gen que viene inactivado o improntado es el del padre y tenemos el de la madre activo, se produce el síndrome de Angelman. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿por qué se producen esos síndromes? ¿Por qué? Porque el cromosoma paterno o materno que está expresado no tiene ese alelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Es como si actúa como si habría una ausencia del gen completo, sin ninguno de los dos alelos. ¿Se entiende? No. No. Es lógico, porque es complicado, es muy difícil. Es más o menos algo así. Uno tiene, no tengo ni pizarra, pero tenemos dos palitos de la X, ¿sí? Dos genes. Tenemos un gen, el del padre y el de la madre, o dos alelos. Hay genes, no en todos los genes, hay algunos genes que nadie sabe por qué, se descubrió por la manifestación de esto, que son los síndromes, ¿sí? No se sabe por qué esos genes no actúan los dos alelos, como por ejemplo, el que vimos antes de la hipercolesterolemia, que tenemos dos alelos, ¿sí? Por ejemplo, en el heterocigoto, tenemos un gen que se traduce y produce un 50% de receptores. El otro no, bueno, tenemos una hipercolesterolemia leve. Ahora, cuando tenemos el homocigoto, ninguno de los dos alelos, los dos están mutados, no tenemos receptores. ¿Sí? Perfecto. En este caso, ¿qué pasa? En estos genes específicos, que en el momento de la ovulación, el óvulo, supongo yo, imagino que al azar, o no sé, estará codificado de alguna forma, impronta ese alelo de ese gen. Improntar significa que lo inactiva. Entonces se supone que el gen complementario del padre va a estar activo, ¿sí? Y al estar activo se va a traducir ese gen normalmente, como si fuera algo normal. ¿Qué pasa? Hay veces que se impronta el gen materno y el gen paterno no está, no existe. No sabemos por qué, ¿sí? Entonces nos quedamos sin ese gen. Cuando pasa eso, dependiendo cuál sea el que viene improntado, tenemos el síndrome de Angelman o el síndrome de Prader-Willi. ¿Se entiende? Sí. Sí. O sea, que... ¿No me contestan porque no se entiende o porque están pensando? No, estaba pensando. Profe, una consulta. Entonces, el gen que se expresa, ya sea del padre o de la madre, ¿es el gen que está alterado o es un gen normal y lo que se expresa, porque lo que se expresa es el gen de la madre o el padre que no está improntado, entonces sería del padre o la madre que está alterado, ¿que no? Exacto. El gen no es que hay una mutación, acá no hay mutación del gen. Ah, ¿no hay mutación? Sino que por ejemplo, en el síndrome de Angelman, ¿qué pasa? El gen de la madre viene inactivo. El gen está bien, pero está inactivo, está improntado. Es como que se apagó en el óvulo. Se suponía que íbamos a usar el del padre, pero ¿qué pasa con el del padre? No está, no existe. No existe. Entonces, es como que no tenemos ese gen. No se expresa directamente. Algo así sería. O sea que la patología es porque no se expresó un gen que estaba normal, supuestamente. O sea, es falta de un gen normal. O algo así. Claro, algo así. Es por ausencia. El otro gen que se expresa está normal. La enfermedad se produce porque falta una expresión. Claro, exacto. Va a faltar la expresión de ese gen. Entonces, vamos a tener dos síndromes. El síndrome de Prader-Willi, que se caracteriza por retraso mental, talla baja, obesidad, manos y pies de pequeño tamaño, hipogonadismo, ¿sí?
Y después tenemos el síndrome de Angelman, que se caracteriza también por retraso mental, marcha táxica, convulsiones y una risa inapropiada. Que eso se pueden acordar, ¿saben a quién? ¿Vieron la película del Guasón? No, sí. Bueno, acuérdense de eso para acordarse de la risa inapropiada. En el síndrome de Angelman, que ese es por impronta materna, ¿sí? Guasón, Angelman, impronta materna. ¿Sí? Bueno. Es complicado. Yo les sugiero que busquen en YouTube, chicos, en YouTube les explican todo tan bien. Yo la verdad es que no hice tiempo de buscarlo, pero si no lo hubiese buscado a este síndrome para explicárselos mejor, lo explico como lo entiendo yo, que lo leí hace 1000 años, pero y si no, le mandan un mensaje a Hernán, que quizás de forma más clara, pero es interesante aprenderlo. Y usen YouTube que les explican todo. Bueno, el síndrome de Down, que fue lo que hablábamos ahí, que es cuando hay una agregación de un cromosoma, ¿sí? En este caso en el par 21. Y acá tienen las características del síndrome de Down, que es bastante conocido, ¿sí? La mayoría ya lo sabe, los conoce, los ha visto. Bueno, otro síndrome, el síndrome de Turner, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está a nivel de qué está la malformación o la mutación? A nivel del cromosoma X, ¿sí? Es una monosomía completa o parcial, o sea, falta un cromosoma, al revés del síndrome de falta. Y se dan mujeres, ¿y qué va a pasar? Un hipogonadismo, es la causa, acuérdense en este síndrome, porque es la causa más frecuente de, estoy tapando la cámara, de amenorrea primaria, ¿sí? Se caracteriza por talla baja y no hay desarrollo de órganos secundarios, ¿sí? Y se ve en la clínica, no es muy frecuente, pero lo pueden llegar a encontrar alguna vez. Bueno, bien. ¿Qué nos falta? Nos falta ver una foto de la microscopía. El power de micro, ¿sí le van a pasar? Pregunto, pero el año pasado no se pasaban los power. Entiendo que ahora ustedes no tienen los preparados, no los pudieron ver, así que voy a preguntar, pero si no, por lo menos anoten los temas y después buscan imágenes de la micro, ¿sí? Sí, dale, gracias. Pero no creo que haya problema. Bueno, el último preparado histológico es de una médula ósea, ¿sí? Normalmente en una médula ósea van a haber trabéculas óseas con espacios intertrabeculares donde está el tejido hematopoyético. Que se ven muchos eritroblastos inmaduros, los megacariocitos. ¿Acá qué vemos? Acá lo que vemos es un infiltrado inflamatorio difuso y estas células. ¿Las ven? ¿Quién pueden...? Ay, me duele la garganta ya de tanto hablar. ¿Quién quiere describir o leer o algo que haya leído de la enfermedad de Gaucher? ¿Nadie? ¿Por qué acá se cortó, ¿puede repetir? ¿Qué se cortó? No escuché que había hablado, había preguntado algo. Lo que está en pantalla, médula ósea, enfermedad de Gaucher. ¿Qué leyeron? ¿Si escucharon? ¿Por qué se caracteriza? Profe, no me aparece, o sea, me aparece su foto de perfil, no me aparece la imagen. Sí, acá también. Ya me fijo a ver qué pasó. A ver.
Ahora. Ahora sí. Bien. ¿Por qué se va a caracterizar esta enfermedad? Por la acumulación de sustancias grasas, ¿sí? ¿En dónde? ¿En qué órganos? Principalmente. Médula ósea, Perfecto. vaso, ¿Qué más? hígado también, Bien. sistema nervioso central. Perfecto. Y a veces también menos, pero pulmones y huesos, ¿sí? ¿Por qué se produce esta acumulación? Porque falta una enzima, ¿sí? La glucocerebroide, ¿sí? Esa que degrada. Entonces lo que vamos a encontrar en la médula ósea que no deberíamos, o sea, cuando ustedes vean material hematopoyético correspondiente a una médula ósea con infiltrado inflamatorio, y estas células, ¿qué son? Histiocitos, ¿sí? El diagnóstico presuntivo, siempre correlacionamos la histología y la macroscopía con la clínica, vamos a sospechar en una enfermedad de Gaucher. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos a pasar al último power, que es el de bien. Macroscopía. Estas son las piezas que hubiésemos visto en la macro, ¿sí? Ahí tenemos un feto fijado en formol. ¿Qué tiene? Acefalia, ¿sí? No tiene cerebro, ni cráneo. Bien, ¿cómo describimos los fetos en la macro? Yo les voy a hacer la descripción de este y después el que se anima me describa alguno de los otros que les gusta. Entonces, primero se comienza feto, el sexo, femenino masculino, este parecería ser un feto femenino. Cuando nos llega fresco sin formal, podemos hablar del grado de maceración, que se divide 1, 2 y 3, según qué tan macerado esté. Acá no vamos a poder saber, ¿sí? Porque está fijado, aparentemente sería un grado 2 más o menos, porque cuando tiene un grado 3 se empieza a desprender mucho la piel. Se mide la longitud cefalocaudal, ¿sí? Y la longitud cefalopodálica. Se dan esas medidas, se mide el pie, se mide la circunferencia torácica, abdominal y cefálica. Después se describe macroscópicamente, si tiene los orificios permeables, se pasa una sonda. Y bueno, se dan el desarrollo de tetillas, que también indica el indicador de la edad gestacional. Se cuentan los dedos, se observa si no hay alguna malformación. Y bueno, en este caso, por supuesto que es evidente, hablamos de la implantación de las orejas, de las características de la protrusión ocular y de la acefalia. ¿Sí? Estos sí, generalmente son fetos que ya vienen con diagnóstico eco, ya presuntivo. A veces hacemos autopsia, pero en general no las piden porque ya se conoce la causa de muerte. Bien, el objetivo de que nos manden los fetos es saber qué murió. En este caso ya sabemos, lo mismo que las placentas. Bueno, acá tenemos el mismo feto, en esta vista nos ayuda a ver, para realizar la medida, ¿sí? Cefalocaudal. Acá me imagino que la imagen es para hacer la cefalocaudal, con 1 centímetro, porque esto está fijo, ¿sí? No podemos extenderlo porque se puede romper. ¿Y cómo se hace el muestreo de estos fetos si no se hace autopsia? Cuando los fetos vienen en formol, vienen como material patológico de descarte. Se estudia bien la placenta y el feto se describe y se saca generalmente un pedacito de piel del talón como para muestrearlo y nada más. Si se hace autopsia, sí, se produce la incisión quirúrgica y se estudian todos los órganos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pensé que alguien me había hablado. Bueno, esta es otra malformación, sí, anencefalia y espina bífida. Las mismas medidas se toman. Igual lo mismo.
Fíjense en que no tiene cuello. No se ve bien la malformación de la columna, sí. Bueno, acá tenemos otro caso de labio leporino, también lo describimos, no es una causa de muerte, pero puede estar asociado a otras malformaciones. Profe, ¿se podría hacer el síndrome de Pateo, Pató? Bien, No sé cómo se muy bien que lo dijiste. Podría. ¿Qué más tendría que tener? ¿Polidactilia? ¿O nada que ver? No, ¿dónde ese estaba? ¿Qué más? No sé. No estudié bien. Bueno, lo estudian y después me dicen si puede corresponder este feto o no. Una fístula traqueoesofágica, y acá vemos el estómago que seguiría con el esófago y se fistuliza con la tráquea. Esta es la tráquea y la laringe. ¿Sí? Laringe, tráquea, esófago. Bueno, como dice, una posición bastante aberrante, ¿sí? En las articulaciones. Pero este es un feto bastante de pequeña edad gestacional. A veces es difícil saber si esta posición era real del feto o si quedó mal fijada en un frasco, porque muchas veces nos pasa. Y acá tenemos un ejemplo de una torta placentaria, ¿sí? Esto es una placenta, esta es la cara fetal, donde están las membranas amniocoriales, del otro lado estaría la cara materna, y el feto adherido con el cordón. No sabemos la causa de muerte, en este caso es muy chiquito, a simple vista no se ve ninguna malformación clara. Habría que estudiar la placenta para ver signos de hipoflujo, o coriamnionitis, o alguna malformación vascular, algún hematoma. Bien, fin. Bueno, ¿alguien se anima a hacer una descripción de algunos de los fetos? ¿Nadie tiene ganas de describir un fetito? ¿No? Miren que esto no, nadie los va a evaluar, es para que practiquen. Bueno. No importa, si no quieren, no los voy a obligar. Por ser el primer práctico y que tampoco... Bueno, muy bien, entonces vamos por el tercer práctico. 6 de abril. Estoy mirando el cronograma. Práctico. ¿Alguna duda sobre el práctico anterior que quieran consultar? En la macro vimos hiperplasia de próstata, hipertrofia cardíaca, atrofia renal, necrosis, colesterolosis. La micro vieron necrosis coagulativa, testículo, metaplasia epitelial escamosa, hiperplasia nodular de próstata y esteatosis de hígado. Profe, una consulta en el de inflamación, el trabajo práctico, cuando había la imagen de un corazón abierto, o sea, no un corazón abierto, sino un corazón con el epicardio cortado y expuesto, era una fibrosis de tipo purulenta. Yo lo veía así porque fibrinosa veía que no era tenía un color así la fibrina, sino veía un color más amarronado, claro. Ese es el práctico número 2. No, este no lo vi. Ah, okay. ¿Ya lo hicieron? ¿Hicieron las preguntas de ese? Sí. A ver, sí. ¿Lo subimos? Sí. Lo subimos ayer. Ah, el que tenían que entregar ayer. Ese todavía no lo vi. ¿Qué podemos hacer con ese? Porque usted todavía no tiene las notas del 1. No se las pasaron. No. Bueno, yo quería saber ese si tenían algunas dudas, que son los que ya están todos corregidos. Ah, es que no me acuerdo. A ver. Bueno, y en el 2 vieron apendicitis aguda, colecistitis aguda y crónica, pielonefritis y absceso tubovárico.
intestino con cuerpo extraño, apendicitis aguda, colecistitis crónica, tuberculosis pulmonar, queloide, piel. Bueno, de este no hicimos nada, o sea, tienen los teóricos subidos a la plataforma y contestaron el cuestionario igual que el primero. Sí. Claro, bueno, esto yo no armé nada. Lo que yo les puedo ofrecer es que nos volvamos a reunir y charlemos de estos temas. Yo les muestro algunas micro, algunas macro. Sí, me estaría bueno. Como quieran. Si a ustedes les sirve, si no... Obvio, todo sirve. Lo único... Bueno, yo no me aprovecho. ¿Cómo? No, lo mejor va a ser, profe, repasar también los trabajos para ver de paso la descripción, porque no sé los demás, pero a mí esa parte me está costando muchísimo y es la parte de escribir. De la descripción. ¿Microscópica, macroscópica o las dos? Las dos. El más de macro, pero... ¿De la macro más? A mí sí. Ay, no escucho nada. ¿Por qué será que no escucho? La verdad es que no sé si alguno está hablando, pero hay como una interferencia. No escucho. Si alguno está hablando, pero hay como una interferencia. No escucho nada. Lo que yo les propongo es que ni siquiera puedo... A ver. Ahí está, ahí pude dar vuelta a la cámara. Bien. Les propongo lo siguiente, que anoten todas sus dudas y ay, me escucho a mí misma, me retumbo. Anoten todas sus dudas y los que quieran las comparten en el grupo, los que no les mandan por privado. Ponemos una hora, podría ser, por ejemplo, el viernes, no sé, digo el viernes como para darles un tiempo que pase el parcial, que ustedes van a estar ahora con esto para el parcial del jueves. Y si quieren nos reunimos, yo reviso los trabajos que hicieron, que entregaron ayer, los reviso a ver de qué se trataban, porque yo los corrijo, pero no los hago, así que no conozco las preguntas. Y vemos cuáles pueden ser las dudas. Yo lo que les juro que les quise hacer un video de la macro con un call en una vesícula, pero mi teléfono tiene memoria y no pude. Pero ya lo voy a solucionar y voy a mandarles unas descripciones macroscópicas de las cosas más comunes, de una vesícula, de un apéndice, de un intestino, ¿sí? Como un ejemplo. Después ustedes si quieren hacer y mandar como para practicar, yo los corrijo, eso también se puede hacer. Ponen en Google, por ejemplo, apéndice con apendicitis, les va a salir un apéndice y lo describen, ensayan, me lo mandan, me mandan las fotos. Eso depende de lo que ustedes quieran, chicos. Lo bueno de este método es que no hay límites de tiempo de lo que quieran hacer. Cada uno puede hacer lo que les sirva. Y mandarme lo que necesite, ya sean preguntas o fotos con imágenes. La verdad que es nuevo para todos y vamos a ir viendo lo que sea más útil. No sé cuánto tiempo más vamos a estar así, pero no creo que sea poco, así que tratemos de hacerlo lo más funcional y productivo para ustedes posible. Yo le estoy poniendo toda la onda a esto de la tecnología, pero bueno, a veces me supera. ¿Qué más? Bueno, no sé, ¿alguna otra duda? Esto de genética, les vuelvo a repetir, aprovechenlo en Hernán, que es un genio, él sabe muchísimo, es el que más sabe, por eso fue el encargado teórico. Sí. Este jueves, entonces, el parcial es solamente de genética. Sí. Puede ser solo de genética. Solo de genética. Jueves 18 horas. Cuando sepa bien el tiempo y la modalidad, si me la dicen, les aviso para que se organicen, por lo menos para que sepan cuánto tiempo hay que hacer. Cuando suban las notas, les hablamos sobre las dudas y les paso las correcciones, ¿sí? A cada uno. Todos les fue bien, en general. Yo no voy a reprobar a nadie porque me pongan una medida que no es la del órgano, o sea, no es el momento. Alguien me preguntaba, una de las chicas me preguntó, no sé si esta comisión o la otra,
si era mejor poner las medidas o la X. Depende. Ante la duda, pongan la X. Ahora, por ejemplo, en la hiperplasia prostática, que ustedes quieren hablar de una patología donde hay un aumento, ahí, o por ejemplo un uteroconioma, ¿sí? Como el que vimos la otra vez en el laboratorio, si ustedes quieren hablar de un aumento del tamaño, tienen que saber el tamaño normal de un útero, ¿sí? No le van a poner a un útero enorme que mide 5 centímetros, cuando un útero normal mide 7, ¿sí? Pongan que mide 20, exageren, ¿sí? Si ustedes quieren hablar de una hipertrofia, ¿sí? Porque a veces se hunden solos haciendo esas cosas. Ahora, si quieren demostrar algo, lean. ¿Cuánto mide una próstata normal? Ah, esta está agrandada. Bueno, le pongo 3 centímetros más, ¿sí? O pesa el doble. Esa es la idea de las medidas, ¿sí? Indican algo. Ahora, si el órgano es normal, o por ejemplo en una cirrosis donde va a estar disminuido de tamaño, o me ponen en una medida normal de un hígado o la bajan un poquito, no lo pongan más grande. No tiene sentido. ¿Está? Bueno. ¿Algo más sobre las descripciones? ¿Alguna duda? ¿Puedo consultar algo relacionado a inflamación o solamente vemos lo del primer práctico y luego lo de ahora? ¿Cómo? ¿Puedo consultar algo del segundo práctico, o sea, de inflamación? ¿Consultar cuándo? ¿Ahora o después? Ay, no escucho. O sea, inflamación. Hola, inflamación. ¿Qué necesitas saber de inflamación? ¿Me querés consultar ahora? No, después por privado. No, es que no te escucho, te juro que se entrecorta. Mejor después por privado. Por privado mejor. Bueno, como quieran, como prefieran. Lo único que a lo mejor tu duda le puede servir a los otros, no sé. ¿Qué será? No sé, ahí nomás, no creo que les interese. Bueno, no lo vamos a saber igual. Bueno, chicos, ¿alguien más? Bueno, ahora los conozco un poco. Les conozco un poco las caras. Salvo a Mayra y Rodrigo que no pusieron foto. Qué mal. Marcelo tampoco, Julia tampoco. No vale, muy aburrido. Bueno, entonces nos vemos me avisan viernes, sábado, no sé. Últimamente todos los días son iguales, así que cuando quieran me avisan y nos juntamos para sacarnos las dudas de las correcciones del primer práctico y del segundo. ¿Sí? Muy bien. Más lindo. El segundo es el más lindo. Son los temas más lindos. Bueno, y suerte para todos el jueves, éxitos, no se queden con dudas. Hay muchas enfermedades que lógicamente no hablamos, que están en el capítulo del Robbins. Pueden hablar con Hernán. Pueden buscar los temas que se les complique, como la impronta genética. Y bueno, cualquier cosa me escriben. ¿Sí? Gracias, profe. Muchísimas gracias. Chao. Chao, chao. Chao.